levante tu voz y adore. Tú eres santo, todas las naciones te verán. Oh, y tú eres santo. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo. Todas las naciones te verán. No casi de decir. Y tú eres santo. Tú eres santo. Por siempre eres santo, Jesús. Todas las naciones te verán. Jesús, Jesús. Y tú eres santo. Oh, tus hijos te adoran. Tu iglesia adora a Jesús. Te adoramos en este lugar. Tu nombre, tú eres santo. Y tú eres santo. Tú eres santo. Todas las naciones te verán, Jesús. Sí, Señor, Aleluya. tú eres santo. Tú eres. Exaltamos en esta noche Sí, tu Señor. santo nombre. Sí, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Mi amado. Gracias por estar en este lugar. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque tu amor nos llena en esta noche. Ese amor que solo el Padre puede dar. Recibimos ese amor, papá. Te damos toda la gloria. Aleluya. Un hijo nos es dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Aleluya. Padre, por siempre, su imperio no tiene fin. Padre eterno, papá por siempre. Él estuvo, Él está y Él estará contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Todo pasará, pero el Padre quedará, papá quedará. Aleluya. Todo pasará. Solo quedará el amor de papá, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sí, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos experimentar esa paternidad que es para siempre. Porque tú eres eterno. Todo pasará, mas tu presencia y el amor de papá permanecerá para siempre. Espíritu Santo, trae una gloria en esta noche de amor. Trae una gloria de amor del Padre. Como dice tu palabra, necesitamos la comunión con tu Espíritu. Necesitamos la gracia de Jesús y el amor del Padre. Que se combine eso en esta noche. Que se combine tu gracia, Jesús, derramándose sobre nosotros. Esa gracia que no queremos desperdiciar.
Esa gracia que queremos disfrutar, porque sin tu gracia no estaríamos aquí. No merecemos, fuimos y somos pecadores, pero por tu gracia somos justificados y podemos ver al Padre. La comunión con tu Espíritu Santo, tú eres nuestro amigo. Sin comunión contigo no hay nada. Una iglesia que no tiene comunión contigo, Espíritu Santo, está muerta, está vacía. Muévete en este lugar como Rey, como Señor, como amigo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Queremos que te muevas con libertad, porque es tu iglesia. Eres el Señor de este lugar. Enséñanos a tener comunión, Espíritu Santo, contigo, a ser sensibles a lo que tú eres sensible. Y el amor del Padre. Oh Padre, inunda con tu amor este lugar. Corazones hambrientos, sedientos del amor de papá. Que en esta noche, más allá de llevar tu palabra, de adorarte, de exaltarte, de poder compartir con los hermanos, que en esta noche cada corazón se vaya lleno de tu amor, lleno de tu amor, porque tú no nos llamas mendigos, sino hijos. Papá dice: no eres mendigo, eres hijo, eres hija, eres predestinada, amada. Eres especial tesoro en las manos de papá. Así te ve el Padre a través de Jesús. Oh, gracias por tu presencia en esta noche. Te damos toda la gloria a ti y te celebramos primeramente a ti como nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Ese aplauso es para tu Padre, el que no abandona, el que te ha creado. Aleluya. Padre eterno, te amamos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la exaltación. Aleluya. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Aleluya. Gracias, Señor, que tu presencia siga cubriendo este altar y que podamos salir sorprendidos por tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice. Podés saludar al que está al lado atrás, decirle qué bueno que viniste. Muy bien. ¿Cuánto siente la presencia del Señor en esta noche? Qué bueno que puedas estar, que hayas venido, aún sabiendo que es un día especial donde muchos pasan en familia. Pero qué bueno que podés estar. Decirle que tenés al lado, qué bueno que viniste. Muy bien.
quiero antes de nada preguntar cómo se escucha el sonido allá atrás. Bien, allá arriba. Muy bien. Quisiera pedirle a los papás que se puedan poner en pie, los papás que están acá presentes, a ver cuántos papás hay. Se pueden poner en pie. Muy bien, hay varios. Le damos un aplauso. Hay varios. Y quisiera, antes que se pongan, que se sienten, quisiera que pasen aquí al altar 2 minutitos. Son 2 segundos que queremos orar por ustedes. Wow, miren cuántos han venido. Mirando hacia la congregación. Muy bien. Y le voy a pedir a mi esposa que pase, que pueda orar por los hombres de la congregación, algunos que vinieron, hay muchos más. Pero saben que, antes de darle a Caro, la Biblia dice, no hay hombre quien se ponga en la brecha. Y no dice mujer, dice hombre. Y en las estadísticas de las iglesias, de las congregaciones, esto es algo estadístico, real, el 70% son mujeres, solo el 30% son hombres. Y hay una gran necesidad de hombres de valor, de hombres que sean sacerdotes, de hombres que sean sumo pontífices. La palabra sacerdote, porque esa es la palabra para el hombre, dice que el hombre es sacerdote del hogar. Y es cabeza. Algunos lo malinterpretaron, como suele pasar, ¿no? Que agarran la Biblia y la quieren llevar para donde quieran, ¿no? Y algunos dijeron, ser cabeza es ser autoritario. No. Porque toda cabeza necesita dentro del cuerpo un cuello y necesita el cuerpo en sí. La cabeza tiene que ver con la palabra de abrir camino. Viene la palabra primero que es protón, que es el que abre camino. Y el sacerdote es el que es un puente. Y nuestro deber es que como hombres seamos puentes para nuestros hijos, para que nuestros hijos amen a Jesús, sirvan a Jesús, para que puedan tener valores. Y el hombre está muy bastardeado en este último tiempo. Y en este último tiempo mucho más. ¿Se acuerdan que les decía que la sociedad es pendular? Y hay momentos. Hubo un tiempo, de hecho el tiempo bíblico es más patriarcal. Y hay muchísimos errores que siempre hablamos con mi hija que Jesús vino a revolucionar eso y a cambiar eso. Pero hay muchísimos errores de machismo, hay muchísimos errores propio de la cultura de ese tiempo. Y Jesús vino a restablecer el valor del niño, de la mujer, como hay tantas historias, ¿no? Pero ese fue un tiempo donde el hombre era patriarcal y la mujer tenía que estar ahí atrás. Pero hoy estamos viviendo el otro tiempo. Vivimos familias donde son matriarcales, donde el hombre está ausente, donde el hombre no toma autoridad, no autoritarismo, sino autoridad. Hoy algo voy a predicar de esto, donde hay vacío. Por eso hay hijos gritando, necesito a papá. Su espíritu necesitan al padre, a papá. Y es por eso que es tan valioso que podamos orar por los hombres. Porque somos muchas veces castigados, porque somos muchas veces atacados. Es un efecto dominó. ¿A quién va a atacar en la familia? Y ataca al hombre y ese efecto dominó para toda la familia. Ministramos muchísimas mujeres que vienen solas con sus hijos de vez en cuando y las reman un montón y hacen de madre, de padre, de todo y vienen y se ponen al hombro aún lo espiritual, pero la reman un montón. Pero cuando el hombre se pone
bajo el amor de Dios, en la autoridad de Dios, sigue a Dios, sirve a Dios, es un efecto dominó. La familia sola, pero sola, comienza a seguir al Señor. Por eso es muy importante. Así que ¿cuántos van a orar por los papás, por los hombres de Pueblo Nuevo? Vamos a ponernos en pie. Extende tus manos ahí donde estás. Y creo que, Caro también tenía algo para... Bueno, me van a bancar 5 minutos. Si quieren, bajen las manos. Perdón. Lo que pasa es que yo le pedí a quería compartir esto. Primero decirle feliz día a todos los papás y también tener estos 5 minutitas de honra para Ezequiel como el padre espiritual de esta casa. ¿Saben qué? Yo voy a marcar 2 cosas que lo veo hacer día a día, de que tenemos 30 años que estamos en este lugar. Y un padre espiritual hace 2 cosas esenciales. Voy a marcar 2. La primera, marcar el camino, guiar. Y él lo hace excelentemente bien, guiar a esta casa, marcar el camino de esta casa. Muchas veces se confundió paternidad con un sentido, en algunas líneas se usa, no nos interesa decirle papá, o de creer que es sobar el lomo de la persona. Y la verdadera paternidad espiritual es cuando la persona que Dios puso, en este caso Ezequiel, sabe marcarle el camino a una iglesia. Cuando prepara, cuando arma cosas para que la iglesia siga. Y lo hace, y lo veo ayunar, y lo veo orar, y lo veo buscar a Dios para traer. Papá es el que trae provisión y lo veo preparar palabra cada domingo para darnos. Así como un papá trabaja y trae comida a la casa, así lo hace él como padre espiritual de esta casa. Y segundo o tercero, algo muy importante. ¿Saben por qué digo esto? Porque se ha creado mucha confusión en esto de la paternidad espiritual, ¿sí? Y muchas veces se levantan voces para atentar con la paternidad de una casa bien ejercida, ¿sí? Por muchas razones, no me voy a meter en eso. Y lo segundo, ¿saben qué? He visto personas, muchas veces en las casas espirituales, hay padres que quieren alimentar su ego y quieren hijos que los busquen y buscan darle alimento, como lo hemos dicho, y tenerlos ahí para que se sientan los pollitos protegidos. Y el verdadero padre espiritual es el que anhela, añora, clama, ora por la libertad del pueblo siempre. Y él es un hombre que ama, que añora, que ora, que ayuna para traer libertad al pueblo, para traer palabras. Yo soy testimonio de estar sentada en ese lugar y que él dé palabras todo el tiempo y sentir que Dios algo me está marcando para traer libertad. Por eso yo hoy quiero honrarlo como padre de esta casa. Quiero que honremos por el hombre que guía, que sabe marcar camino de este lugar hace 16 años. Con 30, siendo muy joven, siempre. Miren, voy a dar un detalle que pasó hace una semana. Él vino, cuando veníamos, nos habíamos ido a Tandil, cuando volvíamos me dice, ¿sabés qué siento? Que lo que el Señor ha empezado a encender, hay algo que lo quiere venir a apagar. Un padre espiritual lee cómo está el pueblo, lee cómo está la casa que Dios le dio. Y él tiene esa capacidad. Y no se quedó ahí, se puso a hacer un ayuno por esto. Así que yo hoy quiero honrar la vida como el padre espiritual que él es de esta casa y darle gracias a Dios por él. Darle gracias a Dios por paternar, por esto, por saber marcar el camino, por afirmar identidad en nuestras vidas. Voy a dejar, él ya sabe todo lo que le decimos en casa como papá de nuestra familia, pero yo hoy lo honro como el padre espiritual de esta casa que Dios nos puso y le doy gracias a Dios por la vida de él y por la entrega que él tiene. La gloria siempre es para Dios, pero honramos lo que es él, ¿sí? Así que gracias ese por hacer todo eso, por paternar esta casa como corresponde. Claro que sí, con errores y con virtudes, pero siempre buscando la guía y la paternidad, la guía y la paternidad verdadera. Ahora sí, vamos a extender las manos hacia ellos. Señor, yo te doy gracias por cada papá que hoy está acá, por cada papá que cada día batalla en su corazón. Señor, yo te doy gracias por ellos y te pido, Señor, que ellos puedan abrazarse a vos. Cuando los vi pasar sentía las cargas de sus corazones, Señor, que muchas veces lidian.
con cargas de llevar una casa adelante, de llevar las economías adelante, de lidiar con vidas, con hijos que sienten que se les han ido de las manos, de lidiar, Señor, con relaciones muchas veces conflictivas en ellos. Señor, y yo sentía que venías con ese abrazo de amor, con ese abrazo de consuelo en muchos corazones, con ese abrazo que trae paz y descanso, Señor. Hoy los bendigo la vida de ese como padre de esta casa, lo bendecimos, te agradecemos por él, Señor, y por lo que seguirás bajando a su vida para que nos muestre a nosotros como pueblo, como casa, como iglesia. Te damos gracias, Señor, por ellos. Te pedimos, Señor, que se levante una generación que sepa cumplir el rol que vos les entregaste, que sepan paternar, que tengan responsabilidad, que guíen a sus hijos marcándole el camino para ir a vos, al agua de vida, Señor. Que sepan, Señor, salirse, Señor, de todas las cosas de este mundo que los enrieda para ir a vos, Señor. Y que vos quites y desestimes pensamientos, Señor, ideas de creer que la provisión material es lo más importante. Señor, que sepan que claro que esa es una parte importante, pero lo más importante es que sus corazones estén alineados a vos, te busquen y puedan tomar la mano de sus hijos y llevarlos, Señor, a Cristo. Gracias por todos los hijos espirituales que darán a luz, estos papás, Señor, y los papás que vendrán. Señor, hijos espirituales que guiarán, Señor. Gracias por ello, los bendecimos, te agradecemos, los honramos sus vidas. Yo honro la vida de estos hombres, Señor, que muchas veces han sido humillados, destratados, Señor. Honramos las vidas de ellos hoy, los bendecimos y nos comprometemos a orar, Señor, por los padres de Pueblo Nuevo. Nada, darte gracias, Señor. Gracias por todo. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pueden ahora sí tomar sus lugares. Quiero que nos preparemos para ofrendar, para diezmar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y podamos hacerlo con gratitud, lo podamos hacer con alegría, con regocijo. Una de las características no de hacerlo, porque hacerlo trae bendición, obedecer a Dios a través de los diezmos habilita a que se abran los cielos. Desobedecer habilita a que se cierren. Pero la Biblia dice que Dios ama al dador como alegre, y ahí está hablando del cómo, del corazón, y eso solo lo ve el Señor. Así que quiero invitarte a que puedas ponerte en pie ahí donde estás, separar ofrenda, diezmo, y para que tu corazón tenga alegría es necesario meditar, como hacía David. Decía: pasó el tiempo y yo no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Dios me ha bendecido. ¿Cuántos pueden decir Dios me ha bendecido? En un tiempo difícil. Todos sabemos que la situación está muy complicada y lo sabemos. Pero aún en tiempos malos, Dios sigue siendo bueno. Y la esperanza que nosotros tenemos es que no dependemos de políticos. No dependemos del Dios de los cielos. Nehemías le decía el Dios de los cielos porque Él le daba los recursos. Los recursos vendrán del cielo y vendrán para tu vida, para que puedas bendecir, para que puedas dar. Pero quiero ahí donde estás que puedas elevar ofrenda, diezmo al cielo, que cierres tus ojos. ¿Tenés al menos
un motivo para agradecer? Si tenés al menos un motivo para agradecer, comenzá a soltar gratitud. Comenzá a soltar gratitud. A veces somos tentados a quejarnos. Somos tentados con el afán de ir por más y de querer más. Y está bien. Pero la Biblia habla de algo que se llama contentamiento. Y cuando no tenemos contentamiento, que es la gratitud independientemente de cualquier tipo de estado en nosotros, circunstancia, podemos caer en quejarnos. Y por supuesto que siempre, porque es la vida, van a haber personas que tengan mucho más y también personas que tengan mucho menos. Pero contentamiento es no mirar al otro, sino mirarse uno mismo y decir gracias. Gracias por tu sustento, gracias por tu provisión, porque sigues siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Comenzá a llenar tu trono, el trono del Señor. Comenzá a llenarlo con perfume de alegría, de gratitud. Dale gracias. Si pudiste comer, si tenés vestimenta, si tenés un techo, si aún podés darte una ducha caliente, dale gracias. Dale gracias. Gracias por lo que te ha dado. Gracias por lo que tenés. Y gracias por lo que va a venir. Pero Dios bendice el corazón alegre. Señor, queremos llenar tu trono de alegría, de gratitud, de perfume en adoración. Para otras religiones, otras sectas, perfuman ciertos tronos de hombres, de imágenes muertas, y hasta muchos dan la vida. Ofrendan partes de su cuerpo. Pero nosotros en esta noche ofrendamos y diezmamos un poco de lo que tú nos das siempre. Porque si podemos tener para dar, es porque tú nos has dado. Porque tenemos salud, porque nos das trabajo, porque nos das. Por eso en esta noche te adoramos a través de las ofrendas y de los diezmos. Sabemos que es una situación difícil y oramos por aquellos que se han cerrado las puertas de trabajo. Oramos por aquellos que tal vez no llegan a fin de mes. Oramos por aquellos que hoy están necesitando. Y no solo oramos, Señor, moviliza una iglesia generosa que ayude, que dé pan al hambriento, abrigo al necesitado. Que no solamente sean palabras, sino también acción, amor en acción. Señor, queremos bendecir nuestra ciudad, queremos bendecir, no queremos atesorar, queremos dar. Te pedimos también para que en todo este año los proyectos que tienen que ver con tu reino, con congresos, con avance del reino, con tu casa, el edilicio, con tu santo templo, que podamos mejorarlo, que podamos seguir avanzando, porque no hay nada mejor que invertir en ti, Señor. Te damos gracias, bendigo a cada dador alegre y a aquella persona que hoy está necesitando. Suelta esa bendición, Señor, y abre las ventanas de los cielos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendice, podés pasar. Muy bien. Vamos a prepararnos para escuchar
la voz de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Prepara tu corazón, que nada te distraiga, que esté esta quietud. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir primeramente a la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera epístola de Juan 3, 1. Que dice así: mirad cuál amor, hay otra versión que dice cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Bien, y la otra parte de la palabra es San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18. Que dice: no os dejaré, vendré a vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Hasta ahí estas dos porciones de la palabra. Y ahora vamos a meternos en algunos pasajes más. Pero quiero que el Espíritu Santo pueda ministrar este mensaje en este día especial que es el Día del Padre, y que, como siempre suele pasar en fechas así, uno reflexiona, medita y también tiene su propia experiencia, su propia vida con su papá, ¿no? Si yo logro preguntarles a cada uno de ustedes, cada uno me va a dar su testimonio de cómo fue su vida con su papá terrenal. Por eso es tan necesario ser llenos del amor del Papá Celestial. Pero eso es una realidad. Por eso Dios se manifiesta primeramente como Padre en toda la Biblia, como Padre. Y Jesús tiene esa relación con el Padre y nos abre camino, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dice: ¿el camino a quién? Al Padre. No es un camino, el camino te lleva a algún lado. Y la idea es llevarlo al Padre. Él nos lleva al Padre. Y hay una gran carencia, hay una gran necesidad. Y yo titulé el mensaje: el hambre del corazón. El hambre del corazón. Y la pregunta es: ¿cuál es el hambre del corazón? Está sacado de una pequeño fragmento de Jorge Luis Borges, un poema. Y en este caso el hambre del corazón tenía que ver con el amor, pero la sociedad tiene hambre. La palabra dice también en Corintios que hay un hambre muy fuerte en el segundo libro de Corintios 13:14, que dice: el hambre es tan fuerte que el vientre de aquellos que no tienen a Dios es su Dios. Hay un vacío, un hambre tan fuerte. Y ahí empezamos a ver esto. El hambre del corazón es el amor. Pero no cualquier amor. Hay un único amor que nos llena por siempre y para siempre, que es el amor del Padre, que es el amor de Dios. Pero la sociedad no lo sabe, nosotros sí lo sabemos. Porque si se nos reveló a través de Jesús, a través de la palabra, empezamos a experimentar esa paternidad. Pero un chico que se está perdiendo en las drogas tiene hambre en su corazón. Y aunque los foros, los políticos intenten ver cuál es el problema y trabajar en las causas, porque trabajan en las causas los centros de prevención, es más profundo. He estado en
en lugares así, en Bahía y acá, donde nos hemos sentado y hemos dicho, ¿qué hacemos con los chicos que se están matando con droga, con el paco, con cocaína? ¿Cómo podemos hacer para frenar el consumo? ¿Cómo podemos hacer? Y todos hablan siempre de las causas y no van a la raíz. Y cuando vos ves a un chico que la droga lo destrozó, y como decía Palermo, Sebastián Palermo, Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y de restauración, pero hay cosas que tienen que ver con nuestras decisiones, y si tomamos decisiones en la carencia que tenemos y nos drogamos 30 años, es muy probable que haya muy poco punto de retorno en secuelas que deje la droga, porque es parte de la decisión. Por eso que hay que atacar antes el problema. Por eso que tenemos que ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz, pastor? El hambre del corazón. Porque detrás de ese chico que no puede dejar la cocaína, hay un niño que dice, papá, te necesito tu amor. Detrás de un chico promiscuo, de un hombre promiscuo, de una mujer promiscua, que no puede parar de usar o mujeres o hombres para tener sexo y satisfacer, detrás de eso, detrás de ese mujeriego, detrás de esa mujer que muchos llaman prostitutas, ligeras, detrás de eso, esas son las causas. Por eso que no los satisface uno y otro hombre y otro hombre y otro hombre y otra mujer y otra mujer. ¿Por qué? Porque hay un hambre en esa mujer, en ese hombre del corazón. Y el hambre del corazón es el amor del Padre. Y hasta que no se le revele el amor del Padre, se va a querer saciar. Como la mujer samaritana se saciaba con uno, otro y otro, hasta que encontró la verdadera persona que puede saciar. El amor del corazón se ve en la sociedad. El amor del corazón se ve en personas violentas, que uno dice, ¿por qué hay tanta violencia? Trabajemos en eso. Hay que ir a la raíz. ¿Por qué vemos personas que atropellan a otros, como pasó acá hace unos meses, y le quitan la vida por segundos de impulso, por la violencia? Porque detrás de esa persona violenta está queriendo saciar con esa violencia, sin saber, el amor, el hambre del corazón, que es el amor del Padre. Y podemos seguir. Nos metemos dentro de las iglesias. ¿Me acompañan? Dentro de las iglesias tenemos personas, líderes, que quieren llenar y satisfacer su ser interior con reconocimiento, con lugares, con cargos. Y uno dice, ¿qué hay detrás de eso? Hambre del corazón. Porque no hay nada más peligroso que darle a alguien con hambre de Dios, de la paternidad, del amor paterno, con un vacío, porque lo primero que va a querer hacer es llenarlo con reconocimiento. Entonces son líderes, son pastores, son hombres movidos para simplemente satisfacer ese hambre interno. ¿Con qué? Con aplausos, que los aplausos son para Jesús y siempre somos los burritos nosotros, siempre Jesús el que se lleva la gloria. Pero esas personas no se creen los burritos, tienen complejo mesiánico. Entonces necesitan en sus barcas, en sus ministerios, en sus iglesias, que en todo momento estén los líderes, esas personas siendo reconocidos. ¿Qué hay detrás de eso? Y alguno dice hambre de poder. Sí, pero más profundo es porque detrás de eso hay un vacío, un hambre del corazón, que es el amor. Y por eso muchos nuevos vienen a todas. Estoy hablando de la iglesia global, estoy hablando profética y apostólicamente. Y muchos ven que se matan por almas como si fueran trofeos. Que este se fue a mi barca, que el otro se fue a la otra célula, que el otro vino acá, que el otro vino allá. Y no hemos entendido que el Padre es amor, que las ovejas son de Jesús, que somos todos, absolutamente todos, ovejas de su prado.
Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hambre en el corazón. Y no hay nada peor que esas personas lleguen a lugares de influencia. Que Dios nos guarde, no solamente en púlpitos, en ministerios, en lugares altos políticos. No hay nada peor. Porque hay hambre en el corazón. Hay hambre del amor del Padre. Y en esta noche quiero decirte que lo que va a saciar ese hambre que hay en tu corazón y en mi corazón es el amor del Padre. Todo lo otro va a ser para que vos puedas disfrutar. Pero un esposo no puede saciar el hambre de tu corazón. Una esposa no puede saciar el hambre de tu corazón. Un hijo, una hija no puede saciar el hambre de tu corazón, porque ese hijo crecerá, esa hija crecerá y quedará simplemente con el síndrome del nido vacío. Porque el único que puede saciar ese vacío en tu corazón es el Padre, el amor del Padre, Padre eterno. El esposo falla, la esposa falla, los hijos fallan, los hijos se van. Las personas van y vienen, los que hoy te siguen te persiguen, pero solo Jesús sigue siendo fiel y verdadero para tu vida. Y cuando vos comenzás a ser lleno de ese amor de papá, te puedo asegurar, y esto te lo digo no solamente bíblicamente, sino como experiencia. Siempre ustedes tienen que fijarse en lo bíblico, siempre. Eso se llama lo objetivo. No podemos hacer lo subjetivo, que son experiencias propias, dogmas. Yo quiero entrenarlos, porque hoy vivimos en un mundo donde cualquiera te dice una cosa y muchos dicen amén. Y muchas son experiencias subjetivas. Tiene que estar siempre avalado con la palabra, con lo objetivo. Pero quiero decirte que ese hambre que todos tenemos, ese hambre en nuestro corazón, que es el amor del Padre, está presto, está preparado para que no seamos más huérfanos. Porque como les dije, cada uno tiene distintas historias en este lugar. Tal vez hay una hija que nunca pudo conocer a su papá porque partió de este mundo. Tal vez hay un hijo que conoció a su papá, pero lo conoció de forma ausente. De su papá conoció su indiferencia. De su papá conoció su ausencia, su menosprecio. Y lo que es peor, en ciudades tan pequeñas como esta, hasta muchos se los cruzan en bicicleta. Yo he ministrado personas que han dicho, me lo cruzo, pero no está, formó otra familia. ¡Wow! Terrible. Eso es terrible. Nos acostumbramos a eso. Pero eso es grave, es muy grave. Y mientras me contaban esos testimonios, internamente orando para que puedan conocer el amor de papá y dejen de mendigar. Por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Y la palabra huérfano es sin padre, ausencia. En realidad porque Jesús los vio. Había padres biológicos, pero había muchos padres emocionales y espirituales ausentes. Y es por eso que los vio con amor y le dijo, no vas a ser huérfano, no te dejaré huérfano. Y hoy papá te dice eso. Hoy el Padre Celestial te dice eso. Tal vez en esta noche le hablo a personas que recibieron de papá terrenal violencia. Ese papá estuvo presente, pero golpeaba, violentaba, algunos de forma física, porque es en realidad lo que muchos recibieron. Y esto no es una excusa porque ahora vamos a hablar de esto. Pero sin duda que damos lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es necesario llenarnos del amor de papá celestial. Por eso es necesario ir a la palabra, cambiar la historia. Porque si cambiamos la historia se pueden salvar nuestros retoños, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Si cambiamos la historia se pueden salvar nuestros hijos espirituales,
No es excusa decir, bueno, yo me formé así, a mí me abandonaron. Entonces abandono. Bueno, pero a mí, ¿sabe cómo me pegaban? Bueno, entonces ahora mi cable a tierra va a ser mi hijo y lo voy a destrozar. Y yo todo lo que les cuento, no solo se los cuento como le digo en la palabra, sino que ministramos mucho. Es vivencia. Nosotros hemos tenido que denunciar anónimamente a personas que hemos ministrado, porque literalmente le pegaban a los hijos contra la pared, la cabeza contra la pared. Y acá me han venido personas a tocar timbre que no son cristianos, a decir que eran vecinos, a decir, ustedes, los evangélicos, tienen acá una familia que matan a palo a uno de los hijos. Si no lo denuncian ustedes, lo denuncio yo. Y los voy a denunciar a ustedes, me dijo. Esa es la realidad. ¿Ministramos a esos papás? Sí, los ministramos, hablamos, corregimos, trabajamos, los cubrimos, no los apedreamos, no los juzgamos. Pero yo era responsable de que ese chico no reciba un golpe más. ¿Y qué hay detrás de eso? Hay hambre en el corazón. Y era una historia que se repetía. Por supuesto que hablando con esos papás, eran violentos sus padres. Claro que sí. Porque se repite. Pero hay un momento donde uno tiene que cambiar la historia. ¿Cuántos quieren cambiar la historia? Así que no es excusa. Pero para eso nos tenemos que llenar. Y tal vez le hablo a alguien que creció como este chico, con un papá violento, que no medía sus golpes. No por eso no amaba. Amaba su forma. Era presente, proveedor, daba, pero también golpeaba y marcaba. Tal vez acá, en esta noche, hay hijas, hijos, que no pudieron tener esa experiencia del abrazo de papá. Porque me pueden decir seguramente, bueno, mi papá nunca me violentó, nunca me pegó, no era agresivo. Pero nunca tuve un abrazo cuando lo necesité. Nunca tuve una palabra de valía. Por el contrario, venía con un 7 y me decía, podrías tener un 9. Hacía algo y me decía, bueno, pero lo podés hacer mejor. Y nunca una palabra de valía, de decir, vas bien, hijo, vas bien, hija. Y van creciendo con eso, y el hambre en el corazón cada vez se genera más. Y eso nos hace después mendigos. Hace un ratito me mandó un chico que estamos llevándole vianda, que no tiene para comer. Y su relato era como un mendigo. Pastor, si le queda algo de lo que coman, yo estoy en tal lugar, porque le estamos llevando las viandas calentitas. Eso hace un mendigo. Mis hijos nunca harían eso, porque son hijos, porque yo tengo que proveerles. Ellos disfrutan lo que sea, lo que hay, pero disfrutan, porque un hijo no es un mendigo. Pero llevándolo al plano espiritual y emocional, tal vez acá le hablo a personas que están mendigando, o si en algún momento fuimos mendigos. Y en esta noche el Señor te dice, deja de ser mendigo, eres hijo, eres hija. Y si eres hijo y eres hija, eres heredero, eres coheredero. Y todo lo que yo tengo, dice el Padre, te lo doy, te voy a proveer, te voy a dar, dice el Señor. Y pensaba en esta palabra de mendigo, porque fue la palabra que el Espíritu Santo hace muchos años, cuando recibí ese amor de papá, ministró mi vida. Cuando llegué nuevamente, porque acepté a Jesucristo a los 9, 10 años en Bahía Blanca, y después como familia nos alejamos. Yo les he contado el testimonio, el accidente, un poco dispersados, y no crecimos tan unidos, cada uno haciendo lo que podía. Y cuando yo llegué,
16 años, estaba muy mal, en un estado depresivo. Mi mamá había ido a hablar con el pastor Néstor porque me veía muy mal. Estaba con pesadillas, estaba muy mal. No llegué a tener la adicción de la droga, pero estaba con malas juntas, le estaba errando mal, porque había hambre en el corazón. Pero cuando llegué y pude encontrar al Señor y me predicaron, comenzaba un proceso. Me invitaron a un campamento y me dijeron: mira, Ezequiel, esto es así, el que conmigo no recoge desparrama, vos te alejaste. Es necesario que vuelvas, porque el postrer estado cada vez va a ser peor, te agarran una edad justa. Y yo dije: sí, quiero volver, quiero esa paz, quiero ese amor, quiero volver a cambiar en ciertas cosas y salir de ciertos tormentos que tenía. Así que cuando llegué del campamento, que era el paraíso en Sierra de la Ventana, yo no me quería volver, porque para lo que esos jóvenes le era común, para mí era agua. Yo veía que se disfrutaban del Señor, cantaban. Yo primero dije: están todos locos estos. Lo primero que dije. Con el colectivo empezaban: Jesús, el Cristo de mi vida. Pero después, cuando fue pasando los días, dije: wow, yo quiero eso. El brillo que tenían esos jóvenes, la paz. Bueno, la mayoría eran hijos de líderes, eran hijos de iglesia, iban formándose en valores. Y a veces no se dan cuenta los que crecen así. Por eso el Salmo 1 lo dice: bienaventurado el hombre que no anduvo por caminos escarnecedores. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Son privilegiados los que nacen y crecen bajo, no estoy hablando bajo la religión, pues la religión mata y es peor, revela. Estoy hablando bajo la gracia, bajo el amor, bajo los valores de Cristo. Pero no fue mi caso. Y yo dije: quiero eso. Y el que me discipuló, que habría que hacerle un cuadrito porque me bancó. Cuando yo llegué a Bahía, pensé que ya se me había... Los problemas habían quedado en Sierra de la Ventana, en el campamento, en el Salto, en Aleluya. Pero seguí con ataques de pánico, seguí con pesadillas, seguí con momentos feos. Tenía que tomar decisiones de dejar junta, que me llevaba a otro lado. La primera reunión que yo fui un jueves después del campamento, fui ebrio. Sí, fui borracho a la iglesia. Y no me olvido más. Había muy poquita gente, me senté ahí, me han visto medio así, y Néstor hizo, y agarró un chico y me llevó afuera. Para que sepan más o menos, no nacemos en un templo, todos tenemos historias y vidas. Lo que después decidimos es cambiarla. Y este chico me dijo: tenés que tomar decisiones. El que conmigo no recoge desparrama, te dije ese. Si esas amistades te llevan a donde no te tienen que llevar, tomá decisiones. Y fue clarito, no me dijo el ángel y el demonio, no, tomá decisiones. Así que empecé a tomar decisiones y empecé un proceso. Porque todo es un proceso y un conjunto de decisiones, no es mágico. No alcanzaba con las oraciones de este chico, de Matías, que hoy es pastor en Pueblo Nuevo. No me alcanzaba con las palabras de mi pastor. Yo tenía que tomar decisiones y tenía que dejar lo que me llevaba fuera de Dios. Y empecé a tomar decisiones, pero no me olvido más de esto. A medida que iba tomando decisiones para Dios, quería estar más en la iglesia. Dejé la junta, la mala junta, dejé los lugares donde solía frecuentar. Entonces empecé a depender mucho de lo que la iglesia me daba. Escuchen esto. Entonces, en las reuniones yo era el que me quedaba hasta lo último, y había uno que era el que apagaba la luz y prácticamente me decía, me echaba, porque todos iban con su familia, se iban, pero yo quería quedar ahí. Había vigilia, había reunión de lo que sea, ahí estaba. Había reunión de mujeres, estaba colaborando para lo que sea.
Niños, también. Pero en realidad yo tenía hambre en el corazón. Era un mendigo. El proceso de dejar cosas ya lo había dejado, pero tenía que revelarse el amor de papá. Entonces cuando ya de la iglesia medio como que me pegaba una patada y me echaban, es como que era dependiente de eso. Y lo que hice, a lo cual quiero honrar porque seguramente se está grabando esta prédica, fue hacer lo mismo con una familia que me adoptó, la familia Cortés, nuestro líder de jóvenes, un norteño con una paz y un amor. Su esposa, un poco más fuerte de carácter, pero con una maternidad tan fuerte. Alfredo Cortés, Gladys, hoy están en Buenos Aires. Sus hijos, de los cuales uno fue un amigo, somos amigos, pero muchas veces la distancia fue tan amigo que es el padrino de Victoria, Matías Cortés, que hoy es pastor de Pueblo Nuevo en Bahía. Él me discipuló. Entonces, ¿qué hacía yo? Él me discipulaba, yo iba para que me discipule. Me dé la clase del discipulado. ¿Quién es Jesús? El amor del Padre. Pero cuando terminaba el discipulado, no me iba yo. Me quedaba ahí. Y como me trataban con tanto amor, seguramente me ven como hoy nosotros vemos a muchas personas que buscan refugio y que en su corazón son mendigos. Me decía, ¿te quedaba a comer? Ya no les quedaba otra. Sí, porque para mí era la familia Ingalls. Para mí era... Y me quedaba ahí. Bueno, terminábamos de comer. Los chicos querían ver una película. Encima eso, estaban bien económicamente. Yo venía económicamente menos 500. Entonces, en ese momento no estaban las plataformas de hoy. No todos podían alquilar las películas cristianas. Y tenían todo. Y yo me quedaba ahí. Y se miraban y decían, ¿querés quedarte a mirar una peli? Y miraban la peli. Y llegaba un momento que eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Los padres se habían ido a dormir. Y Mate ahí, ¿viste? En un momento como diciendo... Y cuando más o menos me daba cuenta, me iba. Y así pasó mucho tiempo. Me rebancaron. Había noches que no quería volver a ese departamento solo donde yo tenía que dormir. Y cuando hoy preparaba la palabra, yo decía, por muchas familias así, que sean refugio, que amen. Pero hicieron algo. No crearon, como hoy decía Caro, no me daban pedacitos de pan para que yo esté ahí siempre con ellos. Fueron sabios para guiarme al pan de vida. Fueron sabios para guiarme a Jesús. Entonces, en una de esas charlas, que seguramente, por supuesto, este hombre ya, Matías, ni se debe acordar, me dijo, ¿vos qué querés? Y yo quiero tener la familia que no tuve. Yo quiero servir a Dios y ser pastor como Néstor, como Bolucio. Me encanta, quiero ser pastor como él, quiero esto. Y Dios el Padre empezó a poner las piezas del rompecabezas. Y una de las noches que oramos, yo llegué a casa y el Espíritu Santo me dijo, Ezequiel, no mendigues más amor, porque vos no sos un mendigo. Con mi amor te basta. No mendigues amor de ese amigo, no mendigues amor de esa familia, no mendigues amor de tu novia, no mendigues amor de la iglesia, porque con mi amor te basta. Mi amor paterno va a ser tan fuerte que vas a ser pleno. Y en esta noche te digo, no mendigues amor del pastor, no mendigues amor de tu líder, no mendigues amor de la iglesia, no mendigues amor de un esposo, no mendigues amor de una esposa, porque eres hijo del Rey. Él te ama y Él es el Padre eterno y su amor estará por siempre con tu vida. Y quiero decirles algo, fue tan fuerte esa experiencia y empecé a tener tantas experiencias personales con Dios, de búsqueda, de vigilias de la noche. Era como encontré el oro, que fue tan fuerte que cuando pasaron los años, yo encontraba tanto en eso que después me costaba interactuar con otros, más allá de los dones y de los llamamientos.
Entonces me pasé para el otro lado. Era como Pedro en el monte de la transfiguración. Se quería quedar ahí el tipo, no quería bajar. Y Jesús decía, no, baja, que hay gente que necesita eso. Pero se fue formando eso. No me olvido más. La pregunta en esta noche: ¿habrá alguien que en su corazón esté mendigando? Porque el Señor dice, sos hijo, sos hija. No mendigo, no mendiga. Deja ese rol que es tan triste y tan humillante. No mendigues. Amá a tus hijos, bendecilos, pero no mendigues. He ministrado madres con hijos maltratadores, con hijos que abandonaron, que dejaron, independientemente. No mendigues. Amá, bendecí, pero el amor de Dios. He conocido esposas, mujeres humilladas, degradadas, mendigando un huesito de su esposo. El esposo un sinvergüenza, humillador, degradándola. Y ella, bueno, ya va a cambiar. Y también he conocido y he ministrado casos al revés, de mujeres degradando a sus esposos. Este es un inútil. Hace muchos años, en la oficina pastoral, ministré un matrimonio y ella no paró de degradar a ese chico. Es el trabajo que tiene, ni una carrera. Y empezó así, y él hizo así. Yo decía, Señor, sana el corazón de este hombre, de este chico joven, un joven. Y intervine ahí para poder que sea equilibrado. Pero ¿saben cuántos hombres son degradados así? Porque hay hambre en el corazón. Y mendigan. Y en esta noche quiero que el Espíritu nos ministre para que dejemos de ser mendigos y recibamos ese amor del Padre. Ahora, el Señor me daba una palabra que simplemente la pueden anotar en Job 14 del 7 al 9. Porque hasta aquí solo les dije, ahora vamos con el remedio, con la cura, con las tomas de decisiones, si no, es solo nuestra experiencia. No sé cómo fue tu historia, yo te conté un poco la mía. Seguramente si empiezo a dejar que cuenten testimonio sería terrible. ¿Pero te vas a quedar con esa historia? Porque hay un punto en nuestra vida de inflexión entre dos historias. Entre la historia que heredaste de papá, de mamá, de tu familia, de tu situación, y la historia que vos podés comenzar a construir. Ahí está el punto. Ahí está el clic. Ahí está el punto de inflexión. Por eso Jesús vino a cambiar nuestra historia. No nos podemos quedar. Y Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado y aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua reverdecerá y hará que la copa sea una planta nueva. Por eso Jesús vino a cambiar nuestras historias. Nosotros no nos podemos quedar ahora llorando diciendo, bueno, pero es lo que nos tocó. Bueno, pero es lo que hicieron conmigo. Y no, eso sería muy egoísta de nuestra parte. Porque no solamente es para que nosotros cambiemos la historia, es para el legado que vamos a dejar. Y a veces nacimos y crecimos con árboles dañados. Algunos me pueden decir hasta con árboles muertos. Con árboles que no germinan más. Rotos. Pero la palabra de Dios dice que aunque el árbol esté muerto, aunque el árbol esté quebrado, partido, yo tomé una rama
En el terreno de atrás, la iglesia, cuando llegamos, estaba lleno de árboles de café. Esta es una simple rama de un árbol de café. Después se hizo el playón, pero a donde cae una semillita, también la tierra de esta zona es una tierra muy fértil. Los que venimos del sur sabemos. Entonces, a donde cae una semilla, se empieza nuevamente a levantar una planta. Y estos árboles, de acuerdo a los lugares, a la tierra, pueden crecer de 4 a 20 metros de alto. Son frondosos. Y lo fuerte de estos árboles son las semillas. Entonces, en el terreno, ustedes van a ver que está lleno de estas semillitas. Estas son las semillas del café, de la planta de café, del árbol. Son chiquitas. Y la palabra de Dios dice que aunque el árbol muera, que aunque el árbol sea dañado, que aunque el árbol sea arrancado, aún de lo malo, aún de lo dañado, aún de un árbol muerto, si hay una semilla, se pueden salvar los retoños. Y en esta noche te digo, hay esperanza. No sé cómo creciste en tu árbol, pero hay semillas chiquitas para que cambies, porque hay retoños que salvar, hay hijos que salvar, hay nietos que salvar, hay una generación que salvar, para que sea un árbol frondoso y dé fruto. Vos sos la semilla. Hay un punto entre dos historias en tu vida. En el caso y experiencia de paternidad, mi papá falleció en un accidente, en un incendio cuando tenía 8 años. Sus últimas palabras fueron: te amo, loco. Y yo no sabía que me estaba despidiendo en ese hospital tan grande en Buenos Aires, el Hospital Fernández, porque en Bahía no había instituto de quemados. Yo no sabía. Le di un beso en esta parte que estaba sana y no lo vi más. Luego fui creciendo con ese vacío. Fui creciendo con el árbol muerto en esa área. Entonces yo no sabía lo que era que alguien me defienda, la tenía que bancar solito. Vivíamos en un barrio bastante bravo en Bahía, todos tenían sus papás, había muchas familias así unidas de chilenos, en el sur hay muchos chilenos. Entonces todos tenían sus papás ahí, eran bien unidos. Y cuando había alguna tresca, algo para pelear, yo quedaba solito ahí. Y tengo recuerdos de hermanos más grandes, de papá diciendo: ahora, pegale ahora. Y yo ahí solo. Y fui creciendo así. Por supuesto, en los días del Padre, el concepto de ese abrazo. Pero cuando llegué al Señor y le presenté mi árbol dañado, roto, muerto, vacío, el Señor me dijo: hay revancha. Porque hay un punto que vos podés cambiar. Y yo podría haber crecido como alguien huérfano, alguien solo, sin compromiso, con familia. Pero yo dije: yo quiero tener lo que no tuve. Y quiero decirte que Dios da revancha. El Señor concedió mis peticiones, mis sueños, mis anhelos, que era formar una familia. Hoy, después de Él, es el tesoro más preciado que tengo. Y en esta noche quiero decirte, no sé cómo fue tu árbol, te conté un poquito del mío, parte del testimonio, pero Dios te da la oportunidad de cambiar la historia, porque Dios da revancha. Ponete en pie ahí donde estás por unos segundos. Así que cuando empecé a experimentar los primeros abrazos de hijos, fue algo tremendo. Cuando mis hijos me abrazan y yo abrazo a mis hijos, es algo que no tiene precio. Vicky, la mayor, fue la que padeció un poco mis celos. Alguien que no había tenido una familia. Caro venía con la tribu Lauman, así que la agarraba así a Vicky. Y fui madurando y creciendo, porque me di cuenta que el amor se comparte. Y esos abrazos son únicos.
son los que uno no tuvo. ¿Estás dando los abrazos que no tuviste? ¿O no estás dando abrazos porque no los tuviste? Esa es tu decisión. ¿Estás cuidando porque no te cuidaron? ¿O estás descuidando porque te descuidaron? Esa es tu decisión. ¿Estás acariciando y mimando porque te pegaron y sufriste violencia? ¿O estás haciendo que tus hijos o tu familia, los que están con vos, sean cables a tierra? Bueno, porque a mí también me pegaron. Ahí ya entra en tu decisión. Todos tenemos un momento que cambiar, porque del árbol dañado hay esperanza. Pero el Espíritu Santo también me decía, terminando el mensaje, que Dios es un Dios que nos creó como papá. Y eso que yo les conté, que recibí ese amor y dije, oh, listo. Es el amor del Creador. Yo le voy a pedir a Cristian que venga 2 minutitos para un ejemplo. Génesis 1:27. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y Dios creó al hombre a imagen y hombre y mujer los creó. La palabra original allí es varón y varona, o sea que es uno. Para los feministas y los machistas es uno, somos uno. O sea, es creación, varón y varona. No hay igualdad, es de la misma esencia. Entonces yo le pedí a Cristian que venga 2 minutitos para ejemplificar esto. Esa palabra Dios creó al hombre es la palabra bará. Porque en Génesis habla de que Cristian fue creado, el hombre fue creado por Dios, formado y plantado. Habla de tres cosas: creado, formado y plantado. La palabra bará es la palabra creado de la nada. No necesitó de nada Dios para crear. Por eso que en Jesús fuimos creados. Así que está el Cristian, que es creado por el Padre. Pero luego viene el Cristian, que es formado. ¿Y por quién es formado? Por Dios. Pero ya ahí sí interviene papá y mamá. Entonces fue formado, fue creado por el Padre, creado por Dios, formado a través de Dios, pero por papá terrenal y mamá. Hubo un papá que puso su semillita y hubo una mamá que puso su matriz y formaron a Cristian. Y después habla de plantados, pero yo quiero hablar de creado. Y el Señor me decía esto, que si los padres que formaron a Cristian, estoy hablando de un caso hipotético, abandonaron, fueron violentos, dejaron, fueron ausentes, cuando él se encuentra con Cristo, se encuentra con el Padre creado. Y el Padre creado, que es el Padre Bará, que es la palabra Bará, el que crea, es el que no abandona. El Padre que forma puede abandonar, el Padre que forma puede formar mal. Por eso dice que somos vasijas en las manos del alfarero, porque la vida golpea y nos puede ir deformando. Pero lo que va a definir a Cristian no es la formación de papá y mamá o la plantación, sino que lo que va a definir a Cristian como hijo va a ser que el Padre lo creó y el Padre no lo abandona, el Padre no lo malforma, el Padre lo hace a imagen y semejanza de él. Entonces Cristian, cuando llega a Jesucristo, acepta como Señor y Salvador, vuelve a tener el diseño de un Padre que no abandona. ¡Aleluya! Gracias, Cristian. Bará. 3 realidades: somos hijos creados, somos hijos formados y somos hijos plantados según Génesis. La creación le atribuye a Dios
La formación le atribuye a nuestros padres. Y en esta noche quiero decirte que no sé cómo te formaron o te malformaron, pero volvé al diseño original del Padre que te creó, porque el Padre te creó con diseños únicos, con propósito. El Padre te creó como especial tesoro. El Padre te creó como amado, como amada. El Padre te creó como alguien que tiene propósito y te creó con un propósito, porque sos plantado para dar fruto. ¿Saben cuál es el error? El error es creer que el Padre Celestial es el que nos va formando, y ahí es donde confundimos. Y si el Padre terrenal nos abandonó, empezamos a proyectar. Y pasa cualquier problemita y decimos la primera frase que escuchamos como pastores: ¿dónde está? Se pinchó una rueda. ¿Dónde está Dios? Y Dios diciendo: parchala. No trajiste rueda de auxilio. Sos un desastre con el auto. Es sentido común. ¿Cuántos saben que Dios tiene sentido común? Pero claro, es más fácil decir ¿dónde? No, pero detrás de eso, vuelvo al bosquejo. Hay hambre en el corazón. Porque tal vez mucho tiempo se gritó ¿dónde está papá? Entonces proyectamos. Pero el Padre Celestial no es así. El Padre Celestial te ama. Y lo último, no quiero dejar de decirlo. Solo anótenlo. Jueces 2:7. Se levanta una generación, dice la palabra, que eran nietos de Dios. Dios no tiene nietos. Se levantó una generación que cada uno hacía lo que quería. Porque la generación anterior había muerto y esa generación había vivido la conquista, había vivido los milagros de Dios. Pero ¿saben qué? No se levantaron sucesores. Entonces, como no se levantaron sucesores, esa generación fue una generación que solo oyó lo que Dios hizo con los padres. Eran nietos. Y la Biblia dice que Dios es padre de todos, no abuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que muchos van al Padre, van a Dios con actitudes de nieto. Ustedes saben la relación abuelos-nietos, ¿no? El nieto es muy malcriado. Y más vale, yo ya aviso, voy a malcriar a mi nieto, no tengo dudas. Pero es distinto a la relación con el padre, porque el padre tiene que corregir, porque el padre tiene que proveer. El abuelo no provee, el abuelo no corrige, el abuelo está para decir tomá. El padre tiene otras funciones y no es lo mismo ser hijo que ser nieto. Lo llevo al plano espiritual. Esa generación, ¿saben por qué se murió? Y no vio la gloria, y no vio la presencia de Dios, y no vio la conquista, porque solamente escuchaban lo que otros hicieron. Dios no tiene nietos. Dios tiene tu propia historia con vos. El Padre quiere tu propia historia con vos. No copies, no seas la sombra de nadie. No digas, bueno, sí, no. El Señor quiere que tengas esa propia historia con Él. Por eso muchas veces no tenemos la revelación con el Padre, porque vamos como nietos. Entonces ese pueblo se quejó, ese pueblo no conoció milagros, no conoció señales, no conquistó, era idólatra, porque iba como nieto. ¿Cuántos quieren ser hijos? Esa generación se perdió. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Los hijos también tienen, además de privilegios y de derechos, responsabilidades. También hay responsabilidad. Y alguien que va como hijo, que se compromete como hijo, que se planta como hijo, trabaja como hijo, recibe, por supuesto, la recompensa del Padre. Claro que sí. Deja de ser nieto. Deja de delegarle a otros lo que vos tenés que hacer, lo que yo tengo que hacer. Y si empezamos a tener esa relación con papá, no solamente va a ser el abrazo, va a ser el amor, sino también va a ser la responsabilidad.
de servir, de comprometerte. Nietos, en el pueblo de Dios hay un montón. Son los que van y vienen. A ver si el abuelo le da para una hamburguesa en el McDonald's. Y van a una iglesia y comen un poquito y después van a otra. Son nietos. Porque el nieto solo quiere recibir el beneficio. Pero el hijo se compromete en la casa del Padre. El hijo se compromete. Por eso en la ceremonia, cuando Jesús es bautizado, el Padre dice: este es mi hijo amado, en quien tengo. La palabra complacencia tiene que ver no solamente con el regocijo, tiene que ver con una ceremonia de los judíos. Cuando el hijo llegaba a los 30 años, el hijo tenía distintos años y en distintos años había distintas ceremonias. Iban estudiando la Torá, iban aprendiendo el negocio de papá. Por eso Jesús a los 12 dijo: en la casa de mi Padre me es necesario estar. En la casa de mi Padre, negociando, trabajando para el Padre. Y cuando llegaba el momento en el cual el hombre judío tenía 30 años aproximadamente, se le hacía una ceremonia. Y en la ceremonia, el padre de la casa le decía: ahora estás apto, te entrenaste, te capacitaste, creciste trabajando, creciste con responsabilidad, te comprometiste cuando otros no se comprometían. Ahora estás apto para llevar los negocios de esta casa. Y en mi hijo yo tengo complacencia. Decían eso en el ritual judío. Y se le daba un diploma. Y ese hijo ya tenía parte de todo. Bueno, como después pasó con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Bueno, había uno que ya tenía parte de todo. El Señor te quiere dar la herencia, pero la pregunta es: ¿vos estás plantado como hijo o como nieto? Como nieto no hay herencia. Como hijo sí, hay herencia. Y la Biblia dice que a través de Cristo somos herederos y coherederos. Herederos del Padre y coherederos. Así que en esta noche yo quiero, ahí donde estás, que puedas elevar tus manos al cielo y que te quedes con esta palabra. El Padre te dice: hijo, hija, no eres mendigo. No eres mendiga. Te adopto como hijo, como hija. No por carne ni sangre, porque aunque papá y mamá te formó, yo te creé, dice el Señor. Yo te puse nombre. No sé cómo te formaron, pero yo te puse nombre. Yo te creé. Volvé al diseño de ese hijo, de esa hija. Si ese es tu anhelo, tu deseo, quiero que hagamos esta oración. Repetí conmigo. Padre amado, te doy gracias por tu amor. Lo recibo. Me lleno de ti. Me lleno de tu amor. Renuncio al espíritu de orfandad, de rechazo, en el nombre de Jesús, porque ya no me llamarán huérfano ni mendigo. Soy hijo, soy hija. Te doy gracias porque tú eres mi Padre eterno. En el nombre de Jesús, como hijo, quiero servirte, quiero comprometerme, quiero estar en tus negocios, quiero estar en tu casa y crecer en gracia, en sabiduría, para contigo y para con los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
fuerte el aplauso a papá. Porque cuando hay hambre en el corazón, papá está siempre. Aleluya. Llénalos de tu amor. Llénalos de tu amor. Llénalos de tu amor. Que reciban, Espíritu Santo, tu plenitud. Que sientan el amor que llena, que sacia. Aleluya, tú los transformas de mendigos a hijos, herederos y coherederos que van a conquistar, que van a tener valía, que van a levantar la cabeza diciendo: soy hijo del rey, soy hija del rey. Aleluya. Aleluya. Señor, te damos gracias y te pedimos que aún terminando este día podamos disfrutar en familia, podamos disfrutar como familia de Pueblo Nuevo. Bendecimos a los hermanos que no han venido y que tengamos y tengan mis hermanos una semana de gloria y de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes abrazar, saludar al que está al lado, atrás. Dios te bendice.